autorizados en Paraguay habrían salido por la frontera colombiana. Una comitiva venezolana permanecerá hasta el sábado en Asunción para cooperar con las autoridades paraguayas en las investigaciones. El fiscal que lleva el caso, Julio César Yegros, informó que aún están esperando los aparatos apropiados para contar los billetes de 50 y de 100 bolívares. El ministro de Economía y Finanzas, Ramón Lobo, informó este jueves que el próximo mes deben estar en circulación en el país todos los billetes y monedas del nuevo cono monetario. De acuerdo a las proyecciones que tiene el Banco Central de Venezuela, a finales de marzo nosotros deberíamos tener ya en circulación todas las nuevas piezas de la ampliación del cono monetario. Tiene un cronograma que va durante todo el año, que va generando piezas adicionales para hacer la sustitución. Lobo reiteró que este año habrá crecimiento económico en el país. La Asamblea Nacional citará al vicepresidente y al ministro de la Defensa para tratar la desaparición del helicóptero del Ejército en Amazonas. Mardolein Prin nos cuenta más. La decisión fue tomada luego del informe preliminar presentado por la Comisión de Defensa del Parlamento. La aeronave de siglas EB-0796 desapareció el pasado 30 de diciembre cuando partió de Puerto Ayacucho al sector La Esmeralda del estado Amazonas, pero nunca llegó a destino. Yo lo único que le digo al presidente, que se enfoque a mí como madre, el desespero de todos los días, dónde está mi hijo, si está comiendo, si está durmiendo, quién lo tiene, dónde están, si están secuestrados o no están secuestrados, dónde lo tienen, qué sé yo, o sea, ninguno me dice nada, fuimos a Fuerzas Armadas, tampoco me dicen nada. Tras 55 días, los familiares aún no reciben datos sobre el caso. Consideran que existe un hermetismo oficial. El presidente de la Comisión de Defensa recordó que a la fecha no existe una versión oficial sobre este caso, lo que ha dado pie a la especulación. Por ello citarán al menos a 6 funcionarios para hablar del mismo. La lista está encabezada por el vicepresidente de la República. A los ciudadanos generales y jefes, Vladimir Padrín López, al comandante estratégico operacional, mayor general Juan de Jesús García Tuxani, al comandante general del Ejército Bolivariano, al mayor general Carlos Augusto de Artillería, al comandante de la Red Guayana, a la fiscal general de la República, al defensor del pueblo, a la Fiscalía General Militar y al inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En la sesión también se propuso comunicarse con la Cancillería colombiana para investigar si el ELN o las FARC tienen información sobre el helicóptero. Mardolein Prin, Unión Radio. A casi 2 meses de la desaparición de la aeronave militar aún no hay rastros del aparato. Ayerín Castelar nos cuenta más. El próximo 2 de marzo se cumplirán 2 meses desde el último contacto que se tuvo con el helicóptero del Ejército Bolivariano MI-17B5 con siglas CB-0796, desaparecido con 13 personas a bordo, 9 efectivos militares y 4 civiles, entre ellos un menor de 4 años. El último contacto que se tuvo con la aeronave fue el pasado 30 de diciembre cuando cumplía una misión de relevo de personal militar en la Estación de Desarrollo Coyo Guaiterí y la Base de Seguridad Territorial Cerro Delgado Chalbot. Este partió desde el Aeropuerto Nacional de la ciudad de Puerto Ayacucho en el estado Amazonas con destino a la localidad de La Esmeralda y era pilotado por el capitán Griseldo Fernández junto a su copiloto el capitán Otto Alvarado y la tripulación, sargento primero Gerber Mojica, ingeniero de vuelo, y sargento primero Jonathan Hinojosa, mecánico. No fue sino hasta el 1 de enero cuando el ministro para la Defensa, general Vladimir Padrino López, emitió el primer comunicado haciendo oficial la desaparición e informando que se había activado una operación de búsqueda y rescate en la que participaban varias aeronaves de ala fija y rotatoria, diversas unidades, equipos y medios fluviales y terrestres de las FAM, apoyada por comunidades indígenas conocedoras de la geografía de la zona. Al transcurrir los días, el ministro Padrino López informaba que las operaciones se dificultaban debido a condiciones climáticas adversas. La poca información oficial conllevó a una serie de rumores de que la aeronave había sido encontrada en el Cerro Duida con toda la tripulación en buen estado el pasado 5 de enero, por lo que el ministro de Comunicación Ernesto Villegas desmintió a través de su cuenta en Twitter, aclarando que continuaban las labores de búsqueda. Desde entonces no se ha emitido ningún otro tipo de comunicado oficial sobre el rastreo. Desde el estado Amazonas, Ayerín Castelar, Unión Radio. Las informaciones más importantes en la emisión nacional de Noticias Unión Radio.
El diputado de Acción Democrática Henry Ramos Ayud rechazó el procedimiento de intervención que pretende ejecutar la Contraloría General de la República contra el Parlamento venezolano. Manuel Fajardo nos tiene la información. Ramos Ayub, mediante un documento, explicó a la Contraloría General de la República que las acciones que están ejecutando están fuera de lo que dicta la Constitución y las leyes, ya que antes de intervenir un poder del Estado, esta instancia debe notificar a la actual directiva del Parlamento venezolano las irregularidades. Cree Ramos Ayub que hay una clara intencionalidad política para inhabilitar a todo el que piense distinto a las políticas que ejecuta el gobierno central. Jueves 11:35 de la mañana. Si el Contralor quiere saber algo, tiene que abrir un procedimiento de carácter legal. Él no puede irse de repente y decir, me meto a la machimberra. Él tiene que abrir un procedimiento previo para poder ejecutar ciertas acciones, que no lo ha hecho. Y no lo ha hecho porque simplemente lo mandaran a que nos enredara y nos complicara, a ver cómo nos acusan de cualquier vagabundería. Y en segundo lugar, con todos estos expedientes lo que pretenden es, ya que no lo pueden poner preso a uno, ver cómo nos inhabilitan. Por su parte, Jesús María Casal, consultor jurídico de la Asamblea Nacional, aclaró que de ejecutarse esta medida no está en riesgo las funciones de los diputados electos el 6 de diciembre del año 2015. Jueves 11:40 de la mañana. No se trata de una negativa de la Asamblea Nacional a proporcionar información, ni tampoco a que se puedan realizar procedimientos de auditoría o de fiscalización. Se trata de una serie de argumentos que ha expuesto la Asamblea ante la opinión pública, por los cuales considera que la acción de la Contraloría General de la República ha sido desproporcionada. Espera por el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia en relación al recurso de amparo que introdujo el Contralor General Manuel Galindo. Trascendió que la actual directiva de la Asamblea Nacional está dispuesta a llamar a concurso público para la designación de un nuevo auditor interno del Parlamento venezolano. Para Unión Radio, Manuel Fajardo. El diputado en la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, Carlos Paparoni, acudió a la Contraloría General de la República para denunciar presuntas irregularidades en la distribución de los productos CLAP. Paparoni reiteró que hay sobreprecio en el sistema, pues, a su juicio, elaborar una caja CLAP en México o Panamá tiene un costo de $8 y el gobierno las compra entre $34 y $42. El diputado del Gran Polo Patriótico, Hugo Carvajal, acudió al Ministerio Público para solicitar ser investigado por las denuncias del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que lo vinculan con terrorismo y narcotráfico. Carvajal aseguró que no teme someterse a la justicia para demostrar su inocencia. Stenif Olivares nos informa. La inclusión en la lista de bloqueados por Estados Unidos obedece a que el nombre de Hugo Carvajal figuró en una computadora del guerrillero de las FARC, Raúl Reyes, luego de su muerte en el año 2008. Y aunque la prueba fue descartada en 2011, aseguró que es ahora el momento oportuno para ponerse a derecho. Hugo Carvajal, diputado del Gran Polo Patriótico, 11:15 de la mañana. Cuando esa información sabe, la injusticia, digo yo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de una vez me señala con ateo. Me incluye en la lista FARC por terrorismo y narcotráfico, que es como ellos llamaban a este grupo guerrillero. El ex jefe de inteligencia del presidente Chávez admitió haber tenido contactos con miembros del grupo insurgente con autorización del gobierno para tramitar la liberación del empresario Richard Bulton en el año 2000. Y aunque en repetidas ocasiones ha solicitado conversaciones con quienes lo acusan para dar su versión, no ha recibido respuesta. Eso salió, pero como uno no se puede defender, la gente quizás cree que eso es verdad, de que yo tengo propiedades o que me decomisaron algo en los Estados Unidos. Ni dinero, ni propiedades, porque no hacen. Yo le hice hincapié aquí en la fiscalía que me revisen lo que quieran revisar. Estoy abierto. Carvajal aseguró estar dispuesto a despojarse de su cargo de diputado de la Asamblea Nacional para agilizar la investigación. Él y su grupo de defensa no descartan que se trate de campañas por parte del gobierno de Estados Unidos para desprestigiarlo y perjudicar al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Stenif Olivares, Unión Radio. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reiteró su llamado al diálogo con los sectores de la oposición. El mandatario nacional insistió en que la Mesa de la Unidad debe superar sus diferencias internas antes de reanudar las negociaciones. Mi llamado al diálogo es permanente, a la MUD, ¿está bien? Cuando ustedes resuelvan sus problemas, aquí estoy yo. Yo voy a seguir de presidente. Resuelvan ustedes sus problemas y yo los recibo para dialogar. Cuando ustedes quieran, como quieran. Nueva directiva de la MUD no la conozco. Pero si ellos quisieran hablar y dialogar por el país, mañana mismo lo recibiría. El jefe de Estado ratificó el compromiso del Papa Francisco en el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición. He recibido
a través del Padre Numa, las bendiciones del Papa para Venezuela, la ratificación del Papa de su compromiso con el diálogo y la paz nacional. Yo desde aquí le digo al Papa Francisco, muchas gracias a nombre del espíritu bueno de toda Venezuela que quiere diálogo, que quiere paz, y nosotros también oramos por la vida del Papa. Maduro entregó este jueves la vivienda 1.500.000 en los valles del Tuy. El cardenal Jorge Urosa Sabino aseguró este jueves que el diálogo entre el gobierno y la oposición fracasó porque no buscó solventar los problemas del país. Como venezolano, como diputado y con todos los venezolanos que estamos en la calle, le pedimos a la Fuerza Armada la dignidad de pedir elecciones. Pidan elecciones, pidan que nos juntemos y sean garantes, como son con el Plan República, de resguardar la voluntad popular, la voluntad del ciudadano en las elecciones y en las urnas. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, indicó que el gobierno de Mariano Rajoy respalda al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en su labor de acompañante del diálogo en Venezuela. Y nosotros estamos apoyando ese diálogo, que lo que pasa es que es un diálogo que tiene que ser inclusivo y efectivo y que tiene que dar resultados en un plazo que no puede prolongarse indefinidamente. Entonces, mientras haya esa esperanza, nosotros vamos a seguir apoyando eso. Sobre todo porque no vemos una alternativa real a la situación. Dastis considera que debe ser prioridad alcanzar un acuerdo para que se realicen elecciones este año en el país. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, y su homólogo español, Mariano Rajoy, calificaron este jueves de preocupante la situación en Venezuela y reclamaron respeto al Estado de Derecho. Durante una rueda de prensa, ambos mandatarios abogaron por un sistema democrático en el país. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, pidió este jueves a los mediadores del diálogo en Venezuela que presionen por unas elecciones libres. Para Almagro, el único camino para que el país salga de la crisis política y social son unos comicios abiertos para todos. Las informaciones más importantes en la emisión nacional de Noticias Unión Radio. Gremios turísticos prevén que la crisis económica actual tendrá incidencia en la afluencia de temporadistas a la isla de Margarita durante el asueto de carnaval. Texi Guedes nos cuenta en este siguiente reporte especial que hasta en 40% han bajado las reservaciones. Reporte especial. Las proyecciones de los empresarios turísticos de Nueva Esparta en esta temporada de carnaval no son muy alentadoras, a juzgar por las reservaciones en los hoteles y las empresas de transporte tanto aéreo como marítimo. Se prevé una fuerte caída en comparación con el año pasado. Para el presidente del Consejo Superior de Turismo, Conceturismo, José Antonio Yapur, las estimaciones que ese organismo tiene con Margarita es un descenso de al menos 40% en comparación con el año pasado. El número de reservaciones que han sido recibidas ha sido muy bajo con relación al año pasado. Nosotros tenemos una expectativa de que con relación al año 2016 podamos posiblemente tener una disminución cercana entre un 40 o 50% a lo que fueron las reservaciones de la temporada de carnaval del año pasado. Quiero agregar, sí, que para el carnaval del año 2016 la crisis no había afectado en su totalidad y apenas con relación al 2015 habíamos tenido una disminución del 10%. Las estimaciones de las autoridades de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo, AVAVIT, son similares a las de Conceturismo en lo que se refiere al descenso de la venta de boletería aérea para el turismo nacional. Nosotros calculamos con un 30% más o menos en cuanto a reducción, pero es que los vuelos se han reducido mucho más que un 30%. Entonces, más bien, ahorita viene la temporada de carnaval y vienen vuelos especiales, pero ¿qué pasa el resto de la temporada? Y ahí es donde queremos atacar, pues queremos ver que sea atractivo de verdad para una línea nacional poder operar no solo el destino de Margarita, sino la interconectividad nacional que la estamos perdiendo. A pesar de las estadísticas, los empresarios del sector hotelero de la entidad centran sus esperanzas en la preparación de vuelos especiales para el asueto Carnestolendo, con lo cual aspiran que la caída en la ocupación para esta época del año no sea tan estrepitosa. Los hoteles están manejando actualmente una ocupación entre el 32-33% en promedio y se aspira que con estos vuelos especiales se pueda aumentar, cosa que pasó en diciembre y que generó un movimiento adicional. Tenemos, pues de alguna manera, expectativas que esos números de porcentaje de ocupación aumenten. Los mismos gremios reportan una recuperación en el mercado turístico extranjero hacia Margarita, especialmente el suramericano.
como argentino, brasileño y colombiano. Sin embargo, los profesionales en turismo consideran que sigue siendo insignificante. Que entender que el contexto turístico está en plena temporada vacacional sureña, tanto el mercado brasilero como el mercado argentino, uruguayo inclusive, está en plena temporada vacacional anual y estamos a la mitad de la zafra de cruceros, lo que debería significar un gran impacto en receptividad internacional para un destino como Margarita. La realidad es que el impacto no supera el 1%. Los gremios turísticos de Nueva Esparta coinciden en que la situación económica del país es el principal impedimento para que los venezolanos puedan tener un poco de distracción. Los venezolanos dan prioridad a la compra de alimentos, medicinas y a la atención en salud. La diversión pasó a un segundo plano, tal como ha quedado demostrado en las más recientes zafras turísticas nacionales. Margarita no ha escapado al dramático escenario. En Margarita de Exiguedes, Unión Radio. Reporte especial. Trabajadores de Chrysler de Venezuela protestaron este jueves luego que se le impidiera el acceso a la planta. Denuncian que llevan 4 semanas sin cobrar. Ricardo Graffi nos tiene el reporte. La mañana de este jueves, el personal de la ensambladora de vehículos fue sorprendido por el cierre de los portones, según dicen, por razones de seguridad ante las protestas que adelantan por las irregularidades en el pago cada semana. Cristian Pereira, secretario general del sindicato de FC Chrysler de Venezuela, 10 de la mañana. Se le colocaron candados, cadenas y se le negó el acceso a los trabajadores, simplemente porque los trabajadores estamos en una situación de rebeldía, porque ya no soportamos el hambre, ya no soportamos la crisis profunda que tenemos en nuestros hogares, porque el salario no nos alcanza. Es la 4ª semana consecutiva que la empresa nos quita el salario. La dirigencia sindical señaló que estarían cobrando 800% menos de lo que estipula su contratación colectiva, por lo que piden a las autoridades del gobierno nacional que revisen esta problemática. En Carabobo, Ricardo Grafe, Unión Radio. Migración colombiana se reserva de solicitar a los venezolanos que deseen pasar a ese país el preregistro de tarjeta de movilidad fronteriza o, en caso de ser doble nacionalizado, la cédula colombiana. Eleonora Delgado tiene más información. Lady Gómez, diputada tachirense a la Asamblea Nacional por el circuito de la frontera, indicó que el gobierno colombiano está tomando medidas migratorias ante el incumplimiento de Venezuela a los acuerdos pactados previo al restablecimiento del paso en frontera, luego que esta durara un año cerrada por orden del presidente Nicolás Maduro. Jueves, 9 de la mañana. Ellos indican que tendrán que presentar la tarjeta a petición discrecional de los funcionarios de migración. Los venezolanos que requieran tramitar el preregistro de la tarjeta de movilidad fronteriza deben acceder al portal web de Migración Colombia para completar los requisitos. Desde Táchira para Unión Radio, Eleonora Delgado. 2 situaciones de rehenes se registraron en 2 sectores de la Gran Caracas en menos de 12 horas. Rosibel González con la información. Este jueves, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas se percató de un robo en el sector Chapejín, efectuado por 3 antisociales. Al ser abordados por los efectivos policiales, estos irrumpen en una vivienda del sector, específicamente en el callejón Nivaldo, conocido como El Piojito, donde toman en situación de rehenes a 2 de sus habitantes. Se efectuó un intercambio de disparos donde resultan abatidos 2 de los antisociales. Según fuente policial, uno de los delincuentes hirió a una de sus víctimas con un disparo. Este fue ingresado al Hospital Vargas. Al otro lo tenían amordazado en una de las habitaciones. El tercer sujeto fue ultimado más tarde mientras se enfrentaba a los uniformados. Ninguno de los delincuentes había sido identificado para el momento. Otro hecho se registró más temprano en el Valle, donde resultó abatido Jaiber José Hernández Campos, de 22 años, alias el Uribana, solicitado por homicidio de un efectivo policial de la Policía Municipal de Caracas. El suceso ocurrió en el sector Sorocaima, calle 18 de los Jardines del Valle. La fuente policial indicó que funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encontraban en un dispositivo en conjunto con el CICPC, donde proceden a la persecución de un sujeto apodado el Uribana. Este se introduce en una vivienda
portando un arma larga y presuntamente artefactos explosivos tipo granada. Se pudo conocer el fallecimiento del mismo y sus víctimas resultaron ilesas. Rosibel González, Unión Radio. Internacionales. La Fiscalía colombiana expropió 277.000 hectáreas de tierras pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, valoradas en unos 98 millones de dólares. La Superintendencia de Notariado y Registro identificó bienes producto del narcotráfico y explotación ilícita de minerales. Según las investigaciones, los disidentes exportaron más de 350 toneladas de minerales valuados en 5 billones de dólares en un periodo de 3 años. Las autoridades mexicanas detuvieron en el estado de Guanajuato a Ángel María Tellería Uriarte, un presunto etarra requerido por el gobierno español. El sujeto, conocido también como el Coldo, estaría implicado en diversos atentados terroristas y es acusado por tenencia ilícita de armas. La Casa Blanca pospuso hasta la próxima semana la nueva orden ejecutada sobre inmigrantes y refugiados, cuya proclamación estaba prevista para esta semana. El presidente Donald Trump proclamó el 27 de enero una orden ejecutiva que suspendía durante 120 días el programa de acogida de refugiados y suspendía durante 3 meses la emisión de visados para ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana. La Cancillería de Brasil a través de su canciller José Serra presentó su carta de dimisión la noche de este miércoles. Dijo hacerlo por problemas de salud que le impiden mantener el ritmo de viajes internacionales inherente a su función. Durante su breve gestión, que comenzó en mayo pasado cuando el presidente Michel Temer asumió el poder, fue la imagen fiel del talante conservador del actual gobierno brasileño. Tras la renuncia de Serra, Brasilia aún continúa buscando al nuevo jefe de la cartera diplomática. Deportes. En el inicio de los juegos de exhibición en las mayores, este jueves los Tigres de Detroit vencieron 8-0 a la Universidad del Sudoeste de la Florida. Por los felinos, el receptor criollo Miguel González pegó un jonrón solitario en 2 turnos. Omar Infante se fue 1-1 con anotada. Miguel Cabrera falló en 2 oportunidades en el madero y Dixon Machado pegó un indiscutible en 2 visitas al plato. En otro choque de la pretemporada, los Phillies de Filadelfia dieron cuenta de la Universidad de Tampa con pizarra de 6-0. Por los Phillies, el super prospecto de las Grandes Ligas, Dylan Cousins, se fue de 3-2 con jonrón y 4 impulsadas. Pasamos al balompié. El Borussia Mönchengladbach derrotó en condición de visitante a la Fiorentina 4-2, avanzó a los octavos de final de la Liga Europa. El conjunto alemán había caído en casa ante los italianos, pero pudieron remontar el marcador global para pasar la ronda. En otro resultado, el Villarreal cayó eliminado a pesar de imponerse